Revolucionario, idealista, dictador, Fidel Castro no deja indiferente a nadie. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y de todos será la victoria, patria o muerte, venceremos. Figura política emblemática del siglo XX, es un icono de la izquierda latinoamericana, pero al mismo tiempo representa el ejercicio de un poder absoluto. I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. Su muerte lo ha convertido en leyenda y deja huérfana a una sociedad cubana que se debate entre el continuismo y la reforma. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En Bolivia se valora su legado incuestionable también desde una perspectiva crítica, sus luces y sus sombras en la lectura de Fidel 2.0. La televisión pública, la única que hay, interrumpe su programación para dar paso a una intervención del presidente Raúl Castro. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Donde tantas veces Fidel le habló a su pueblo, en la Plaza de la Revolución de La Habana se reunirán en apenas unas horas no solo el pueblo cubano, sino cientos de amigos de todo el mundo que vendrán hasta acá para rendirle póstumo homenaje. Serán también jornadas de compromiso con su legado y con su historia. El impacto emocional es inmediato. En Cuba, prudencia. En Florida, alegría. Dos lecturas para una misma personalidad, Fidel Castro. Apartado del poder por decisión propia hace una década, el constructor del imaginario de la izquierda global ha fallecido a los 90 años. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Avejentado, enfermo, de aspecto frágil y hasta cierto punto venerable, no perdió su lucidez y sentido crítico de la realidad, como se reflejaba en sus artículos sobre temas diversos, pero con especial incidencia en la lucha contra el imperialismo, la economía de mercado e incluso los peligros del cambio climático. En los últimos años, mientras se tejían miles de conjeturas sobre su salud, se prodigó poco en actos oficiales ante los medios de comunicación. Sus apariciones fueron limitadas, medidas, simbólicas, pero muy significativas, siempre al lado de líderes reformistas. Hugo Chávez en su momento, Evo Morales con recurrencia y Nicolás Maduro con cierta frecuencia. Todos ellos acudían a La Habana en procura de consejo o una voz de esperanza frente a la tormenta. Para ellos, Fidel representaba esa figura mítica de una revolución
que en su momento remeció a una sociedad anquilosada en la bipolaridad este-oeste. Fidel no ha muerto, no puede morir. Fidel está por encima de su propia vida, está instalado para siempre en la historia de la humanidad. Usted no va a descansar. Luego de concluido su periplo existencial en este mundo, como Bolívar, como Martí, como el Che, como Chávez, usted pertenece al linaje de los que se quedan velando. Como Bolívar, como Martí, como el Che, como Chávez, usted tiene mucho que hacer en la patria grande todavía. Y seguiremos oyendo su voz en redoble de conciencia cuando nos dice: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. La leyenda, el mito, empieza aquí mismo, en Sierra Maestra, verdadero crisol de revolucionarios. Pero Fidel ya despuntaba maneras de rebeldía siendo un niño. Inconformista e intelectualmente inquieto, es educado por los jesuitas, por cierto, históricamente rebeldes y reformistas en el seno de la Iglesia. Más tarde, como estudiante de Derecho, traslada ese carácter indómito a las asambleas estudiantiles e ingresa en la Unión Insurreccional Revolucionaria. Desde allí, reniega abiertamente de la influencia estadounidense en la isla, apelando a un nacionalismo que pocos años después lo llevaría a asaltar el cuartel Moncada. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Su verbo es encendido, vigoroso, potente, capaz de conmover a sus compañeros e incluso convencerlos de recuperar la dignidad nacional. Sin embargo, sus primeras experiencias como hombre de acción lo llevan a formar parte de una expedición opositora contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y más tarde en Colombia durante el llamado Bogotazo de 1948. Tiene entonces 22 años. A pesar de ambas acciones fallidas, Fidel siempre tiene muy presente que el camino conduce inevitablemente a la revolución en Cuba. Fidel logra palpar, ¿no?, que para él no había otra vía que la lucha armada frente a la dictadura y la intromisión del imperio. Es lo que logra Fidel. Pero para demostrarse en sí que no era un revolucionario charlatán, que no era un revolucionario que iba a desviar la revolución, ni iba a revisar ni siquiera iba a reformar la revolución, sino profundizó y los resultados están ahí. Y los resultados de su modelo socialista cubano los pudo no exportar, pero sin embargo cooperar a países con afinidad como Bolivia. Y eso era Fidel, tenía una capacidad de aprovechar de oportunismo político muy profundo, de aprovechar los momentos históricos con causas justas que le generaban protagonismo global y que lo resaltaban del resto del mundo frente a Estados Unidos. Mientras el espíritu revolucionario de Fidel Castro se cuece a fuego lento en su foro interno, el idealista tiene tiempo suficiente para conocer los Estados Unidos de la posguerra. Durmiendo con el enemigo, aprende de las entrañas de una sociedad que vendía al mundo el sueño americano mientras extendía su influencia política, pero sobre todo económica en Cuba. Bajo el paraguas de Washington crece el poder de Fulgencio Batista, un dictador caprichoso e intolerante que persigue con saña a la oposición e incluso llega a pactar con la mafia estadounidense. Batista alimenta su régimen abriendo las puertas de la economía cubana a las grandes multinacionales agrarias y a los dudosos intereses de los propietarios de casinos y salas de fiesta. Para Fidel, aquello es demasiado y necesita patear el tablero. En otras palabras, necesita una insurrección. Esta llega el 26 de julio de 1953 con el asalto al cuartel Moncada en Santiago. El levantamiento es un fracaso y Castro es condenado a 15 años de cárcel, de los que purga solo uno por una amnistía.
El asalto al cuartel Moncada marca un punto de inflexión. De hecho, se conforma el movimiento M26, semilla del que sería el núcleo revolucionario de 1959 y que cristaliza en el exilio mexicano. El dictador Batista ya no pudo volver a dormir tranquilo. Abrazando los ideales de la justicia social, un puñado de jóvenes idealistas prepara un golpe de efecto contra la dictadura de Batista en Cuba. For finishing that tyranny and for reestablishing a legal government in my country. Fidel Castro está dispuesto a combatir al ejército cubano desde la misma Sierra Maestra. La táctica está clara, la guerra de guerrillas. Surge al mismo tiempo la figura icónica del Che Guevara. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. La muerte de Fidel Castro no deja indiferente a nadie. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Leales y detractores recuerdan al líder de la Revolución Cubana que desafió a Estados Unidos. Fidel no ha muerto, no puede morir. Fidel está por encima de su propia vida, está instalado para siempre en la historia de la humanidad. Castro participó en varios intentos revolucionarios con mala suerte. Desde el exilio en México, diseña la estrategia para derrocar al dictador Batista en Cuba. La Revolución Cubana marca definitivamente un punto de inflexión en la historia de la Latinoamérica del siglo XX. El homenaje abre una semana de tributo al padre de la revolución, que gobernó el país durante 48 años, antes de ceder el poder en 2006 a su hermano Raúl debido a una enfermedad. La disidencia cubana suspendió cualquier acto de repudio contra el dirigente por respeto al duelo nacional. El 25 de noviembre de 1956, el yate Granma se adentra en el estuario del Tuxpan y alcanza el Golfo de México. El destino es inamovible y el objetivo muy claro: Cuba. Lo saben sus 81 tripulantes, entre ellos Fidel y Raúl Castro, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos. Commander Castro, why are you leading a revolution? I am leading a revolution because the legal government of my country was overthrown by the army led by Batista. 82 days before a general election in which the people of Cuba was going to elect its own government. And instead of that, General Batista established a bloody tyranny. For finishing that tyranny and for reestablishing a legal government in my country, we are fighting now. Es apenas un puñado dispuesto a enfrentarse al ejército del dictador Batista. La aventura empieza en Alegría del Pío, con una refriega con los militares que le cuesta la vida a 3 guerrilleros. El resto se refugia en la agreste Sierra Maestra. Un año después, la prensa ya se hace eco de las acciones guerrilleras emprendidas por los llamados barbudos. En Estados Unidos incluso, Fidel y los suyos despiertan cierta simpatía. También su promesa liberadora cala hondo entre la población civil. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Los rebeldes manejan e irradian conceptos como libertad y justicia social, y con el apoyo del pueblo, el 1 de enero de 1959, los revolucionarios entran en La Habana, terminando con el régimen de Batista. La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. La caída de Batista y la emergencia de Fidel alientan la esperanza en un pueblo empobrecido.
Las primeras decisiones van en ese sentido. Reforma agraria, sistema de salud universal y educación obligatoria se convertirían con el paso del tiempo en una franquicia para otros países, en particular de América Latina. Fidel Castro sí fue un revolucionario. Revolucionó la necesidad de priorizar la educación, la salud, como políticas públicas por sobre las otras cosas en la sociedad, con éxitos muy importantes. En tema de deportes, sin duda alguna Cuba es el país más exitoso de América Latina a nivel mundial. Puso a Cuba en un escenario mundial, siendo una isla. En niveles de educación y salud también lo hizo, pero lo hizo en el contexto que era Fidel Castro, en el siglo XX. La economía, históricamente destinada a la explotación de recursos naturales en manos precisamente de empresarios vinculados con transnacionales, pasa al Estado desafiando abiertamente a Washington. Todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. El presidente Dwight Eisenhower alienta a la oposición en el exilio y a aquellos estadounidenses cuyos bienes fueron expropiados a resistir al incipiente gobierno cubano. La presión en el Congreso es determinante. Eisenhower decreta el embargo económico, comercial, militar y tecnológico que se mantiene aún hoy en día. There is a limit to what the United States in self-respect can endure. That limit has now been reached. Our sympathy goes out to the people of Cuba, now suffering under the yoke of a dictator. La drástica medida estadounidense tiene un efecto determinante en el giro de Fidel Castro hacia la Unión Soviética. De golpe, quien se mostraba a Cuba y al mundo como un reformador social, aparece como comunista, y entonces el Partido Comunista de Cuba se convierte en el único referente válido del proceso revolucionario. En un principio, y mientras la Unión Soviética se mantuvo como tal, la economía cubana estuvo directamente asociada a Moscú. Algunos criterios económicos ortodoxos se acaban imponiendo sobre el sueño revolucionario de independencia frente a cualquiera de los bloques bien definidos en la Guerra Fría. Es ahí donde surgen las primeras desavenencias entre Fidel y el Che Guevara. Fidel era el político. El político, quiero decir, el hombre frío que es capaz de tomar decisiones incluso que pueden afectar a los más cercanos, incluso puede costar la vida en algunos casos. Y el Che Guevara era el hombre idealista. Pero creía que tanto el Che no se sentía tan cómodo en el proceso revolucionario asumiendo cargos burocráticos. Presidente del Banco Central, él mismo no se sentía, él creía que tenía que estar en campaña permanente y que su misión traspasaba las fronteras cubanas. Tenía que irse a América, tenía que irse a la Argentina, a Bolivia, en algún caso, bueno, hasta el África, participó en la Revolución Cubana. Por lo tanto, creo que había algo de ambos. Por parte del Che, de no sentirse cómodo en un cargo burocrático y manejar las cosas del Estado, y el Che que empieza ya a sentir una incomodidad, no sé si rivalidad personal, es decir, rivalidad que le ponga en peligro su liderazgo, pero sí incomodidad frente a socios, por ejemplo, como Rusia. Ya en los discursos de Naciones Unidas a los que iba el Che Guevara, daba palo de alguna manera a Estados Unidos y a Rusia. Por lo tanto, la historia incluso acredita algún reclamo de Khrushchev contra los discursos de el Che. El regreso del Che al combate guerrillero alivia la relación entre La Habana y Moscú. La muerte del héroe de la revolución en Bolivia lo catapulta a una dimensión legendaria de mártir que en definitiva contribuiría a arraigar los postulados de la revolución en el exterior. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. La polarización ideológica propia de la Guerra Fría obliga de algún modo a tomar partido.
Es un escenario que le conviene a Fidel. El líder se siente cómodo identificando al imperialismo yanqui como un enemigo. Construye una mitología universal de la revolución y comienza a difundir su mensaje en calidad de apóstol del marxismo caribeño, cálido y cercano, de cara a la opinión pública mundial, que contrarresta los primeros signos de disidencia. Dos de los guerrilleros de Granma, Uber Matos y Camilo Cienfuegos, expresan su desacuerdo con una depuración en el seno del ejército y se desmarcan de Fidel. El accidente aéreo que le costó la vida a Cienfuegos está aún impregnado de dudas. Este hecho marca de algún modo el rumbo de la disidencia, sobre todo cuando empieza el exilio de cientos de personas que el gobierno responde con una mayor aproximación a la Unión Soviética, a tal punto que se diseña una estructura de poder donde el partido y el ejército se erigen como pilares fundamentales. Esta sintonía derivaría inevitablemente en la crisis de los misiles. En un determinado momento Fidel Castro se molesta de manera durísima, casi de, digamos, un ataque de ira por enterarse del acuerdo entre Khrushchev y Kennedy sin la consulta a él. Él considera que siendo el protagonista, siendo la isla de Cuba el punto de conflicto, Khrushchev no debió haber hecho el acuerdo con Kennedy sin preguntarle a él. La crisis humanitaria a partir del éxodo de 125.000 cubanos entre el 15 de abril y el 30 de octubre de 1980 del puerto de Mariel pone de manifiesto por primera vez la existencia de una fractura social en Cuba. La presidencia de Mikhail Gorbachev en Rusia, su perestroika y las reformas en la Unión Soviética, que acabarían con la liquidación de la superpotencia comunista, son tomadas con pinzas en el castrismo. Cualquier expresión de simpatía con la perestroika es rápidamente conjurada. Por ejemplo, el general Arnaldo Ochoa es fusilado mientras otros militares que participaron en Angola en la Operación Carlota para apoyar al Movimiento Popular de Liberación de Angola son destituidos de sus funciones. Comienza entonces una época en claroscuro, de incertidumbre, acentuada con la progresiva desaparición de la Unión Soviética. Para mí es la persona más honesta, más maravillosa, más brillante que he conocido en mi vida. En ningún país del mundo un presidente de su país le dedica la vida, el tiempo y sus horas de sueño, de trabajo, a un caso como este. Elián alcanza la fama en 1999 al emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Rescatado por pescadores estadounidenses tras un naufragio, es entregado a unos familiares en Miami, iniciando entonces una disputa diplomática entre Washington y La Habana. Fidel respalda la decisión del padre de Elián de repatriarlo a la isla. Estados Unidos accede y el comandante lo convierte inmediatamente en un héroe de la revolución y en un ejemplo a seguir. El 31 de julio de 2006 se produce la sucesión presidencial. Fidel deja el poder de un modo oficial y Raúl, su hermano, toma las riendas de un país en bancarrota. Desde el norte, que también existe, Fidel es una especie de dios con pies de barro. El cine y la televisión se encargan de edulcorar su imagen de viejo guerrillero revolucionario. Camaradas, la nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Voy a decir a Washington que ellos ganan. Pero, señor presidente, los gringos intentaron matarlo. No son tan malos. Hasta me pusieron una calle en San Francisco. Rumba, 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 rumba. Es otro Castro. Señor presidente, 3 hombres vienen a verlo. Es imposible disociar la figura de Fidel Castro de la del Che Guevara. Amigos, hermanos de armas y arquitectos de la revolución, transitaron juntos una ruta de aventura y utopía. La muerte del Che impacta fuertemente en la moral revolucionaria, pero sienta las bases de la mitología de la izquierda continental. Abrazando los ideales de la justicia social, un puñado de jóvenes idealistas prepara un golpe de efecto contra la dictadura de Batista en Cuba. For finishing that tyranny and for reestablishing a legal government in my country. Fidel Castro está dispuesto a combatir al ejército cubano desde la misma Sierra Maestra. La táctica está clara, la guerra de guerrillas. Surge al mismo tiempo la figura icónica del Che Guevara. Millones de cubanos
lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Ellos son los soldados de las ideas. La prensa mundial narra con emoción cada una de las etapas de la revolución en Cuba, desde Sierra Maestra hasta el esperado 1 de enero de 1959. Los barbudos son como una brisa de aire fresco que irrumpe con fuerza en el contexto de una América Latina que se debate entre los gobiernos autoritarios y las ansias de democracia. Para mí es haber sintetizado en un momento una coyuntura cubana donde era necesario la aparición de una camada de jóvenes valientes que den por concluida ese proceso dictatorial de Fulgencio Batista, que evidentemente llevó a Cuba a ser, por ponerlo en palabras más o menos decentes, un prostíbulo, ¿verdad? La economía en ese entonces era manejada el 60% por intereses americanos. Las tierras pertenecían a 4.000 personas. Es decir, había una injusticia. El entorno de injusticia, de humillación de ese país ameritaba la aparición de una generación de jóvenes que cambie el rumbo de ese país, que le devuelva la dignidad, que le devuelva estos datos sociales que hoy quizás son el mejor legado de ese proceso. Fidel y el Che encandilan de entrada a muchos jóvenes contemporáneos que aspiran a extender la revolución. No solo es una cuestión de imagen, una moda a seguir amplificada por los medios de comunicación. Se trata de un mensaje de justicia social que cuaja entre los universitarios. La consigna patria o muerte venceremos se convierte en una máxima que se transmite con la fuerza de un tsunami, porque una revolución se inicia con el poder de una idea, que luego resulta siempre más contundente que aquella de las armas. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. ¿El Che, Fidel o Fidel y el Che? ¿O es un binomio indisoluble? Son dos dimensiones distintas. El Che es un mito. Fidel es una personalidad política tangible. El Che está más allá de lo que pensaba y de lo que hizo. El Che es un referente que tiene que ver con 1000 cosas. Para quienes vivimos en la generación del Che, probablemente su contenido ideológico, lo que él representó, su heterodoxia con relación a Fidel y con relación a la Unión Soviética, podría debatirse. Pero ¿qué es lo que hoy representa el Che para un muchacho o una muchacha joven? El hombre que es probablemente el punto de referencia del criterio del nuevo ser humano. La revolución a través de soy consecuente entre lo que digo y lo que hago. Fidel Castro es esencialmente una figura política que tiene connotaciones intrínsecas a lo que es el hacer político. La relación entre ambos empieza en México allá por 1956. Es ahí donde se traza la hoja de ruta de la revolución. El Che es el primer comandante de Fidel. Castro confía ciegamente en aquel combatiente a quien no le tiembla el pulso. Es valiente y determinado, pero también un firme convencido de que la revolución no debe casarse con nadie. Es obvio que el líder indiscutible, el que está por arriba, es Fidel. Y en cierto modo, el Che se siente como discípulo, como seguidor de Fidel. Obviamente, su rol en la revolución, en la lucha guerrillera, como también en los primeros años de la construcción, y su temperamento tan especial, su renuncia a ciertas comunidades, sus acomodidades, su impulso hacia actividades voluntarias, su actividad permanente cercana a la gente, que le escucha a la gente, que participa con la gente, hacen crecer terriblemente la figura del Che. Y obviamente no se trata de que hubiera estado disputando el liderazgo, que yo creo que en todo momento fue indiscutible en Cuba, de Fidel, pero es obvio que la figura del Che se va convirtiendo cada vez más grande. La diferente lectura sobre la afiliación con la Unión Soviética marca el destino del Che. La economía, para variar, es la piedra de toque. El Che es partidario de crear una industria pesada, al margen del azúcar, mientras Fidel escucha los cantos de sirena de los soviéticos que le prometen el oro y el moro para cifrar el destino económico de Cuba únicamente en la exportación de azúcar. En algún momento, Ernesto Guevara resulta incómodo para Moscú. Es el caso del propio Che, que después de una gira muy larga, después de estar en Naciones Unidas,
casi 3 meses fuera de Cuba visitando países asiáticos, africanos, termina haciendo una crítica pública a la Unión Soviética y en general a los países socialistas, que él piensa que deberían tener una actitud distinta frente a los movimientos de liberación nacional y no una actitud solamente de beneficio mutuo en los términos de la ley del valor y de ese tipo de cosas. Él plantea que debía haber una actitud mucho más solidaria. El Che se desvincula de la Unión Soviética. En la reunión de Argel acusa a los rusos de colonialismo y se embarca en la cuestionada aventura africana de 1965. Un año después, el revolucionario más mediático de la historia regresa a Cuba para luego, con un grupo de idealistas, emprender su última cruzada en Bolivia. Creo que fue una gran relación, pero el uno tenía que comandar el Estado y el otro, en cambio, tenía el deseo de, sobre todo, liberar a Argentina, que era su patria. Por eso escoge Bolivia, para desde aquí irradiar la revolución hacia Argentina. Entonces, cada uno tenía sus valores. Fidel llega un momento en que dice, al Che le dimos todo lo que nos pidió, le dimos los mejores hombres y de verdad les dio a algunos de los guerrilleros como Pombo, etcétera, que eran cuadros importantes. Algunos habían estado en Sierra Maestra y otros eran cuadros combatientes de importancia. Se lo ha demostrado en el tiempo que duró la guerrilla, etcétera, etcétera. Y le dieron los mejores cuadros entrenados también, bolivianos, cuadros bolivianos entrenados en Cuba. Creo que no, creo que eran personalidades diferentes y necesidades históricas diferentes. El hecho de abandonar el poder y morir en la higuera, la fotogenia de su imagen radiante y firme, hacen del Che un mito contemporáneo. Su desaparición física le permite a Fidel tomar el mando de la revolución en América Latina y en aquellos rincones del planeta con aspiraciones de liberarse del yugo del imperialismo estadounidense. Al mismo tiempo coloca al Che allá donde puede. Es el icono de un proceso que ya no se detendrá. Fidel Castro visita Bolivia. Su presencia eclipsa el acontecimiento. Es el sueño hecho realidad para aquellos jóvenes idealistas de los 60. Nuestro apoyo a Bolivia con relación a la salida al mar. Y eso es algo que hemos hecho toda la vida en todos los foros internacionales. La relación entre Cuba y Bolivia se mantuvo estable durante décadas. Es imposible disociar la figura de Fidel Castro de la del Che Guevara. Amigos, hermanos de armas y arquitectos de la revolución transitaron juntos una ruta de aventura y utopía. La muerte del Che impacta fuertemente en la moral revolucionaria, pero sienta las bases de la mitología de la izquierda continental. Es agosto de 1993. En ocasión de la asunción a la presidencia de Gonzalo Sánchez de Losada, Fidel Castro visita Bolivia por primera y única vez. Es, aunque suene atópico, un momento histórico. Nuestro apoyo a Bolivia con relación a la salida al mar. Y eso es algo que hemos hecho toda la vida en todos los foros internacionales. 3 periodistas bolivianos narran este acontecimiento en el libro Fidel, Bolivia y algo más. Su presencia ayudó a restañar heridas. Pese a que el año 88-89 un grupo de militares bolivianos fue a la isla como parte de un intercambio de estudios militares. Y en la promoción que van, y lo dice el general Lucio Áñez en el prólogo del libro, va una promoción de militares con oficiales que habían combatido al Che el 67. Pero sin embargo, superando toda barrera, toda encono, como el mismo militar dice, lograron llegar a la isla, tuvieron un intercambio de experiencias militares y al mismo tiempo los los cubanos llegan a Bolivia. Estamos hablando del 89 aproximadamente. De las relaciones boliviano-cubanas que estuvieron siempre llenas de fraternidad y llenas de un contenido humano que creo que pues, se reflejaba en esa mirada de Fidel, en esas manos de Fidel para construir las relaciones diplomáticas con otros países, con los pueblos de igual a igual. Y creo que ahí quien salió victoriosa
si se quiere sacar un resultado del 97 con los restos del Che, fue ciertamente la Revolución Cubana. En 1993 llega en la única visita que hizo Fidel Castro a Bolivia y una multitud de gente se agolpa en las calles alrededor de su hotel, pero antes ya en la autopista cuando viajaba. No, fue voluntario, no había redes sociales, pero la gente salió porque muchísimos bolivianos han amado la Revolución Cubana y en particular al Che y a Fidel. Algunos de ellos muy valiosos como seres humanos, dieron su vida precisamente por los ideales castristas, y hoy en día un grupo de guevaristas son, junto a extrotskistas y gente del Partido Comunista y maoístas, son, creo, la parte más importante de los cuadros de gobierno que tiene el actual Estado plurinacional. La presencia del comandante centra la atención de la ceremonia y eclipsa a otros presidentes como el argentino Carlos Menem. La popularidad de Fidel está fuera de toda duda. Poco o nada importa su orientación política. De cualquier modo, el vínculo con Bolivia data de la Revolución Nacional de 1952. Ha tenido una primera etapa muy importante, me refiero a la revolución, por supuesto, que es la relación entre el MNR, el presidente Paz Estenssoro, y la Revolución Cubana. Paz fue reticente hasta el último momento a la imposición estadounidense de romper relaciones con Cuba, que hizo que Cuba fuera expulsada de la OEA, y fue uno de los últimos países que rompió relaciones, lo que muestra que al final tuvo que sucumbir, a pesar de que tenían elementos de cierta coincidencia entre la Revolución Boliviana y la Revolución Cubana, que no podían ser sostenidos por un gobierno débil como estaba en ese momento Paz Estenssoro, casi al final del periodo del MNR. Después tuvimos una etapa complicadísima, la etapa más dura, que es la del presidente Barrientos, la guerrilla del Che Guevara y la muerte del Che en Bolivia. Todo lo que eso representó marca quizás el momento de mayor confrontación histórica entre Bolivia y Cuba, que se resuelve cuando el presidente Sánchez de Lozada autoriza la investigación y el desenterramiento de los restos del Che por técnicos y especialistas cubanos, y acepta el presidente Sánchez de Lozada que los restos del Che, a regañadientes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, sean trasladados a Santa Clara. El hecho de que el Che muriera en Bolivia también contribuye a asociar a Fidel Castro con un país muy cercano a partir de lo histórico, lo afectivo y, en la última década, también en lo político. Desde que en 2006 asumiera el poder, el presidente Evo Morales ha realizado varios viajes a Cuba. La sintonía ideológica se plasma en diversos aspectos. Han tenido que pasar más de 5 siglos para que un indígena boliviano, cuya historia emociona, y hay que escucharla quitándose el sombrero. No, las relaciones son muy sólidas y profundas, ¿no? Porque ese oportunismo político eran inversiones de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro invirtió toda su vida en el mundo para generar aliados potenciales. E invertía como hacen los empresarios con los políticos. Invierten en la izquierda, en la derecha. Alguno va a estar en el poder y en ese momento lo voy a necesitar. Entonces, Fidel Castro tenía ese sentido de oportunidad muy profundo, es decir, invertía en potenciales líderes, los invitaba a Cuba, los capacitaba, formaba líderes guerrilleros, formaba líderes de todo. Era como un semillero de futuros líderes globales, y que algunos iban prendiendo y generando réditos a esa inversión que la Revolución Cubana hacía en el mundo. Evo Morales es un gran ejemplo de eso. Luego tenemos una etapa, digamos, estable de relaciones en el periodo democrático, y llegamos al gobierno del presidente Morales, que recupera, o que más bien construye, el momento de mayor vínculo y de mayor influencia mutua entre Cuba y Bolivia. Incluso diría yo que en términos de asesoramiento de inteligencia, asesoramiento militar, presencia de alfabetizadores, presencia de médicos, marca el momento estelar de la relación Bolivia-Cuba, que sin embargo, en mi opinión, se pasa un poquito al otro lado. Yo no estoy de acuerdo en la lógica del presidente Morales de considerar que la acción de Ñancahuazú debe ser criticada y debe ser casi asumida como una derrota militar por parte de Bolivia. Walter Chávez, el peruano tan denostado últimamente, me dijo: mira, Jimmy, Bolivia es un país de izquierda, se lo nota. Ese afecto que tuvo Fidel no lo tuvo ningún otro candidato. Y bueno,
el desafecto por Menem, por ejemplo, que también vino a la misma reunión y lo silbaron, etc. Creo que hay muchísima gente que ha apreciado lo que es Cuba, que ha soñado con lo que es Cuba y que va a ser leal a esos ideales. Misiones de asistencia sanitaria, cooperación institucional y militar y respaldo en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América cristalizan la relación entre el gobierno de Evo Morales y Cuba. Personalmente extrañaré, habrá una ausencia. ¿Quién me enseñará? ¿Quién me reflexionará? ¿Quién me cuidará? ¿Quién nos cuidará? Hermanas y hermanos, mi cariño, mi respeto, mi admiración a Fidel por tantas cosas que hizo por la humanidad. Por eso, hermanas y hermanos, así al pueblo de Cuba, el dolor que llevan, también el dolor del pueblo boliviano. Otro de los aspectos puntuales de esa relación reside en la cultura. En la creación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, el cineasta Jorge Sanginés participa adscribiéndose a la iniciativa de Gabriel García Márquez. Yo creo que los aportes más importantes que se han realizado en este aspecto son los que ha trabajado el ICAIC. El ICAIC, institución importante del cine en Cuba, es la institución que nos ha apoyado desde el inicio, desde que la biblioteca se ha creado hace 16 años, junto con importantes realizadores bolivianos como Jorge Sanginés, Beatriz Palacios, compañero de Cuba Santiago Feliu y otros grandes amigos y compañeros. Tenemos en la biblioteca cerca de 1500 títulos de cine latinoamericano, del nuevo cine latinoamericano. Fidel Castro sostenía que solo un pueblo podía declararse libre si era culto. Sus políticas educativas y de promoción cultural situaron a Cuba a la cabeza del mundo. A la par, el deporte sirvió para situar al país en el escenario mundial. Ese legado es hoy su carta de presentación. ¿Qué cambiará en Cuba a partir de la muerte de Fidel Castro? ¿Se acelerarán las reformas económicas? ¿Se mantendrá el acercamiento hacia Estados Unidos? ¿Baraja el régimen la posibilidad de una transición democrática? Demasiadas cuestiones que deben resolverse hasta 2018. Fidel Castro visita Bolivia. Su presencia eclipsa el acontecimiento. Es el sueño hecho realidad para aquellos jóvenes idealistas de los 60. Nuestro apoyo a Bolivia con relación a la salida al mar. Y eso es algo que hemos hecho toda la vida en todos los foros internacionales. La relación entre Cuba y Bolivia se mantuvo estable durante décadas. Fue en 1960 cuando el filósofo francés Jean-Paul Sartre visitó Cuba. Producto de ese viaje escribió Huracán sobre el azúcar, estableciendo sus esperanzas y dudas sobre el incipiente proceso revolucionario. Sartre señalaba entonces que la revolución triunfaría si se acababa con el analfabetismo y se impulsaba la industria. En honor a la verdad, solo se consiguió lo primero. En 1989, cuando los regímenes comunistas fueron cayendo como un castillo de naipes, el cantante Silvio Rodríguez, en Hojas de Enero, sembraba las dudas y cierta angustia sobre el futuro de la revolución. Llegó su tiempo como testigo, cuánto de enero tendrá el olvido. No hay nada para siempre en la historia humana. Y hay algo claro que tiene que ver con esta realidad. Yo no tengo la menor duda de que los procesos históricos son procesos de transformación. Afortunadamente, las únicas cosas que se quedan permanentemente son las conquistas de los derechos humanos básicos, las conquistas sociales reales, aquellas que hacen que el hombre y la mujer vivamos mejor, en mejores condiciones y con mayor igualdad y justicia. Las otras, los mecanismos que nos hacen suponer en las utopías, pero que en el fondo son formas de imponer criterios, son una forma de anquilosamiento mental. Por supuesto que las transformaciones son posibles y nada se ha hecho para quedarse por siempre. Cuba y la mayoría de sus líderes, y yo diría que la mayoría de la sociedad hoy día, está comunicada por la era de la información y el conocimiento al mundo real.
en tiempo real. Y si bien sabe cuáles son las tendencias y el camino que hay que seguir de integración hacia ese mundo, se ha detenido por miedo a romper los grandes símbolos que significaba Fidel Castro y que la vida y Fidel Castro vivo mantenía en la isla. Podía no estar en el poder, pero solo su presencia y su miedo a romper con ese mito y con esos paradigmas que él mantenía, hacía que nadie tenga el valor de cuestionar. Hoy día, obviamente, ese miedo y ese respeto no existen hacia su hermano Raúl Castro. Aquella decisión del acercamiento con Estados Unidos respondía a la capacidad de una revolución de poder dialogar, de poder acercarse también al imperio sin miedo, pero sin renunciar jamás a sus principios. En todas las revoluciones, en todos los procesos han habido desertores. En el caso boliviano igual. Y se ha detenido el proceso, se detuvo el proceso cubano, se va a detener el proceso boliviano, ¿no? Es la construcción de un proceso revolucionario, de un proceso de cambio. Se va Evo, se termina. Cuando esto ha sido no producto de la voluntad de una persona, no ha sido producto de la voluntad de Fidel, sí pudo ser un detonante a la situación en la que se encontraba. Lo mismo ocurrió con Bolivia. Entonces, que uno más, uno menos en la revolución no lo hace. Cuba ya estaba en un proceso de reforma. El propio Partido Comunista Cubano se dio cuenta que no podía seguir con un socialismo a ultranza como estaba proclamando. Han habido muchísimos cursos, por ejemplo, para reapertura de un capitalismo controlado, como en China, un capitalismo primero en pymes, ¿no? Y en medianas empresas también, sin abrir otros espacios. Y si tú vas a Cuba, como lo he hecho yo, la gente te dice, mire, a mí que no me roben mi salud gratuita, mi educación gratuita. Después podemos ir charlando. Entonces lo que va a pasar es que Cuba se va a tener una apertura. Eso siempre y cuando el señor Trump no meta las cuatro patas y agarre de nuevo un bloqueo salvaje. El periodo especial en tiempos de paz marca la caída de un 30% del Producto Interno Bruto y mina los cimientos de la economía cubana, acentuado por el embargo estadounidense. Pero la salida del poder de Fidel Castro en 2006 y el advenimiento de Raúl Castro como presidente supone un giro que, de materializarse el proceso de acercamiento con Estados Unidos, hoy bien podría considerarse trascendental. Que si Trump mantiene ese discurso, que lo tienen los twitters, etcétera, etcétera, de nada con Cuba hasta que no haya libertad, nos va a poner en una situación de tensión. Trump, para los ojos de la gente que lo ha votado, tiene que hacer. Cuba se tiene que abrir, 0 presos políticos, tiene que cumplir ciertas condiciones. No sé si Raúl en este momento está con la intención de someterse a ese cumplimiento. Por lo tanto, creería que lo único que te podría adelantar es que vamos a vivir una especie de tensión momentánea, que puede discurrir a un nuevo escenario, pero lo primero que vamos a ver es tensión entre Cuba y Estados Unidos, que va a afectar al proceso. Cuba se ha abierto al sector privado. Existen mayores facilidades a la inversión extranjera y se eliminaron las restricciones como los viajes al exterior y la compra y venta de inmuebles y autos. Hoy existe 500.000 de trabajadores por cuenta propia estableciéndose pequeños negocios. La cuestión es si la apertura económica coincidirá con una transición democrática. No hay muertos de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Hay muertos. No hay dictaduras de derecha, de centro, ni de izquierda. Hay dictaduras. Y la dictadura tiene características claras. En el caso de Cuba, no hay dónde discutirlo. Habrá quien dirá, estoy de acuerdo con esa dictadura. Me parece que es un proceso revolucionario, está en su derecho. Pero la palabra dictadura, con todo lo que representa por su constitución, forma de funcionamiento, aproximación a las libertades individuales y colectivas, no tiene duda. Yo no tengo dudas de que en el caso de Cuba estamos hablando de una dictadura. La lectura de este lado cubano y desde los sectores progresistas es que evidentemente Estados Unidos necesitaba también un aire, es decir, un aire para reposicionarse en el ámbito latinoamericano, y creo que ese paso de recibir nuevamente por primera vez a un presidente en el proceso revolucionario, a Obama en tierra cubana, creo que mostraba, entre otras cosas, la fortaleza
y la grandeza de una revolución que no se arrodilla y que creo que recibió con tanta dignidad como que hoy día pues sigue en pie de lucha. El 17 de diciembre de 2014, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Fidel dejó quizás una última frase para la historia en sus reflexiones, mostrándose escéptico ante este acercamiento. Una vez más, se anticipaba, la victoria electoral de Donald Trump podría suponer un retroceso. De todos modos, el proceso ya parece irreversible. Un concierto de los Rolling Stones el pasado mes de marzo y un desfile de la casa de moda Chanel son más que una señal de que poco a poco Cuba empieza a escribir otra fase de su historia, la de Fidel 2.0.